Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Encuentro Familiar. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que ha estado inquietando mi corazón en este tiempo que hemos estado viviendo con respecto a la pandemia, todo lo que se escucha alrededor de los noticieros, las redes sociales, inclusive noticias que realmente pues son amarillistas, no tienen fundamento, pero hoy te quiero compartir un pasaje bíblico de la palabra que dice que la promesa fue realizada mediante la fe. Romanos 4:18 dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Aquí estamos hablando de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Hoy quiero compartirte la historia de Abraham y de cómo, a pesar de que él traía o venía de una familia con tradiciones, de una familia donde adoraban muchos dioses, él decidió creerle a Dios. En medio de las circunstancias, él tomó la decisión de seguir a ese Dios verdadero, a pesar de que no tenía un conocimiento real de quién era Dios, como tal vez tú y yo ahorita lo tenemos. La mayoría de nosotros hemos escuchado en alguna ocasión la historia de Abraham y de Sara. Abraham, conocido en la palabra como el padre de la fe, pero no creas que era un hombre que no tenía debilidades, que no tenía incertidumbre en su vida, sino al contrario, era un hombre como tú y como yo. Un hombre con dudas, con temores, con incertidumbre, con debilidades, ¿sí? Pero fue llamado padre de la fe no por su habilidad humana, sino porque decidió creerle a Dios. Fue un hombre con tantas virtudes, así como defectos, como las tenemos tú y como las tenemos tú y yo. Cada uno de nosotros tenemos defectos y virtudes. Aquí el detalle es qué decidimos nosotros hacer en medio de esta contingencia. ¿Cuál es la actitud que nosotros estamos tomando o hemos tomado en medio de lo que estamos viviendo en este tiempo? Pero hablemos un poquito acerca de Abraham. Dice la palabra que él era un hombre originario de Ur de los Caldeos, que dejaba su casa. Dios le había dado la instrucción de que dejara su tierra, su parentela, para aventurarse e ir y vivir en un lugar desconocido, aventurarse a ir y conocer otros lugares, pero ¿sabes qué lo llevaba y lo movía a él? La promesa que Dios le hizo. Hasta ese momento Abraham era como cualquier otra persona, como tú y como yo, que solamente estaba obedeciendo a Dios, obedeciendo una instrucción de ese Dios que él había conocido y que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Sin embargo, él no salió de su tierra sin su parentela, sino que llevó acompañante. Pero ese no es el objetivo de mi historia, sino el que nos demos cuenta cómo, a pesar de que sus padres, los padres de Abraham, eran hombres de tradiciones, eran hombres que adoraban a otros dioses, él decidió seguir a Dios, escuchar la voz de Dios, que le había hecho una promesa de descendencia, y no lo pensó, simplemente obedeció y lo hizo. Entonces, en la Biblia encontramos muchos personajes que han sido utilizados por Dios. Solo tuvieron que ser convencidos por Él para hacer su voluntad. Pero ¿cómo viene ese convencimiento de Dios a nuestras vidas? A través de la fe. A través de esa fe en la que ponemos en acción nosotros para creer en ese Dios, para que Él pueda completar su plan perfecto para cada uno de nosotros. Abraham no pidió referencias, no pidió cartas de presentación, no pidió evidencias de ese Dios al que él había decidido creerle en ese momento. Pero yo te hago una pregunta: ¿por qué nosotros constantemente estamos pidiendo evidencia de lo que Dios dice que va a hacer por nosotros? ¿Por qué tenemos que
pedirle a Dios que nos confirme, nos vuelva a confirmar, que nos dé referencias, que nos muestre lo que Él quiere hacer, y no solamente nos limitamos a simplemente obedecerle con fe, a pesar de las circunstancias que nosotros estamos viendo, a pesar de que no tengamos seguridad del día de mañana, de lo que va a suceder. Solamente creer en la promesa de aquel que no miente, de aquel que no se arrepiente cuando nos promete algo. Dios le había dicho que iba a hacer algo. Él era un Dios no tan conocido para Abraham. Sin embargo, él creyó. Y dice la palabra, como lo acabamos de leer, que él creyó en esperanza contra esperanza. Y ahorita, más adelantito, te voy a explicar un poquito más acerca de ese término. Pero sigamos viendo cómo a través de la Biblia encontramos evidencias de que esos personajes de los que habla la Biblia decidieron creer con una fe inquebrantable a ese Dios que lo llena todo en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cómo nosotros estamos enfrentando esta situación que estamos viviendo? Para algunos es el final, para otros se ha vuelto catastrófico, pero para otros, los que hemos decidido creer en Dios, es el comienzo de algo nuevo. Es el comienzo de poner en marcha y poner a accionar esa fe que nosotros hemos decidido, esa fe que hay en nuestro corazón, en ese Dios que no se arrepiente y que no ha sufrido ni una sola derrota. ¿Por qué? Porque la fe en nosotros es aquello en donde el razonamiento humano no entra. No hay cabida en el razonamiento humano. ¿Por qué? Porque el razonamiento humano se enfrenta a dificultades y los vemos como paredes grandísimas que se nos hace imposible atravesar, o obstáculos tan difíciles que decimos no lo voy a lograr. Sin embargo, cuando nosotros accionamos nuestra fe, se abre un gran agujero frente a nosotros y es ahí donde penetra la luz de Cristo a nuestras vidas. Y es en eso en lo que nosotros debemos de confiar en este momento. La palabra dice en Romanos 8 que la esperanza, porque por la esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, pues deja de ser esperanza. Cuando nosotros vemos las cosas hechas, dejamos de tener esperanza de que se lleven a cabo, porque pues ¿quién espera lo que ya tiene? En este tiempo, a nosotros, los que hemos decidido creer en Dios, Dios nos está enseñando a que confiemos en Él a pesar de las circunstancias que estamos viendo, a pesar de lo que dicen los noticieros, a pesar de esas noticias que vemos alrededor de las redes sociales. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene la última palabra para todos aquellos que hemos decidido creer en Él. Porque ¿quién espera lo que ya tiene? Dios está tratando con nuestro corazón para que nosotros esperemos confiadamente en Él, porque viene algo grande para tu vida y para la mía. La esperanza en su misma naturaleza es algo que no ha pasado el tiempo con nosotros. Es el tiempo para que nosotros retomemos nuestras relaciones interpersonales, que empecemos a convivir más como familia. Estábamos entrando en una época en la que aún para comunicarnos dentro de casa utilizábamos el celular. Aún para decirnos te amo, expresar lo que sentíamos. Sin embargo, estábamos perdiendo esos valores. Entonces este tiempo es para que nosotros aprovechemos y recuperemos esos valores que como sociedad estábamos perdiendo. Dios quiere restaurarnos, pero quiere restaurarnos realmente para que nosotros podamos recuperar aquello que habíamos perdido. Yo no sé qué habías perdido tú, yo no sé qué habías dejado de hacer con tu familia, no sé qué cosas estabas viviendo. Lo que sí sé es que Dios nos está dando una nueva oportunidad. Esto no es el fin.
esto no es el fin, esto es el comienzo de algo nuevo para tu vida. Si tú decides que así sea, si tú decides esperar en Dios, eso nuevo que Él quiere hacer contigo. Pero si esperamos lo que no vemos, recompensa vamos a tener. Pero si lo hacemos con paciencia, si nos desesperamos, si nos molestamos, si renegamos, si expresamos palabras en contra de lo que está sucediendo con molestia, inclusive hay quien ha dicho, y entonces en medio de todo este caos, ¿dónde está Dios? No, Dios ahí está. Dios nos está enseñando a saber esperar en Él, a confiar en lo que Él está haciendo y considerar y poner en acción esa fe, porque la fe sin obras, dice la palabra, es muerta. Entonces, si tú dices tener fe, tú tienes que accionar en esa fe, confiar en Dios con toda esperanza. Dice la palabra, recuerda, Él creyó en esperanza contra esperanza. Toda esperanza humana se había ido en contra de Abraham. No había esperanza para Abraham. Imagínate cuántos años esperó él para ver su promesa cumplida. Quiero pensar que al paso de los años él iba perdiendo su esperanza, o es que él seguía confiado y seguía esperando en Dios. Pasaban los años y él no veía la promesa cumplida, a pesar de que cumplía con todo lo que Dios le estaba diciendo, con todo lo que Dios le había dicho y con lo que Dios le decía. Él cumplía al pie de la letra con lo que Dios le decía. Se tropezó en el camino, sí es cierto, como tú y como yo lo hemos hecho, porque recuerda que era un ser humano con defectos y virtudes, igual que yo, igual que tú. Entonces, pero en medio de esa desesperanza que Abraham tenía, porque pasaban los años y no veía su promesa cumplida, él decidió creer en Dios. Decidió creer en Dios a pesar de las circunstancias y a pesar de que parecía que la promesa no iba a llegar a su vida. Con una esperanza viva se regocijó en medio de las circunstancias. ¿Y sabes qué? Que cuando la promesa llegó fue de gran regocijo para Abraham. De gran regocijo para él, de tal forma que llenó su vida y la de su esposa, y entonces él alabó a Dios por lo que estaba sucediendo. Entonces no tenemos nada más que agradecer a Dios en medio de lo que estamos viviendo, sabiendo y creyendo que esto no es el final para nosotros, que el estado en el que te encuentras ahorita no es lo que Dios quiere para ti, sino que en medio de este caos Dios nos está enseñando. Debes de preguntarte, ¿qué Dios me está enseñando en este momento? ¿Qué Dios quiere que yo aprenda? ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿En qué cosas tengo que mejorar? ¿Cuáles cosas tengo que cambiar y dejar de hacer? ¿Y cuáles tengo yo que aprender a seguir haciendo para que la bendición de Dios llegue a mi vida con mayor fuerza y yo pueda atesorarla y yo tenga la madurez suficiente para no echar a perder aquello que Dios está haciendo conmigo? No tenemos ninguna manera de entender la esperanza y la fe por separado. Cuando hay algo humanamente que pareciera que no va a suceder, cuando tú accionas la fe, se vuelve algo maravilloso. La luz de Cristo brilla en nosotros y aparece el resplandor de un nuevo día. Entonces nosotros en este momento debemos de confiar que cuando más oscura está la noche, es porque está por amanecer. Entonces, cuando más complicadas se pongan las cosas o parezcan las cosas, Dios está trabajando en medio del caos. No te olvides de eso nunca. Dios trabaja en medio de las circunstancias. Para algunos pareciera que no, pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. Pues quiero decirte que no, Dios no se olvida de su pueblo. Dios está trabajando en medio de todo lo que está sucediendo. Solamente tenemos que confiar y creer en Él, tener la fe suficiente para creer en lo que Él está haciendo y va a hacer con nosotros el día de mañana. Nosotros los seres humanos, desafortunadamente, cuando las cosas no nos van bien, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, o cuando Dios no nos da lo que nosotros creemos que debe de darnos, o no nos contesta
cuando queremos que nos conteste y creemos que todo está en nuestra contra, nos decepcionamos, viene desaliento, desgaste físico, vienen los malos pensamientos, nuestras emociones se desordenan, trae eso un espíritu negativo y empezamos a ver todo oscuro, todo diferente a como Dios quiere que nosotros lo veamos. Y empezamos a pensar y hablar cosas desde nuestro corazón lleno de amargura. Y eso entristece el espíritu y eso entristece el corazón de Dios, porque entonces tú estás retrocediendo a lo que Dios quiere hacer. Si nosotros no accionamos nuestra fe, no estamos preparados y listos para lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Entonces, si nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer en este proceso con cada uno de nosotros, entonces no veremos la luz brillar en nuestra vida. Porque quiero decirte algo, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tú mismo. Si tú patinas en la frustración, en la amargura, en el enojo, guardando rencor a la gente, te estás destruyendo tú misma. Entonces ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tú mismo con esos malos pensamientos, con esos pensamientos de ojalá les suceda a ellos, ojalá esto, ojalá lo otro, ¿por qué yo? ¿Por qué no a ellos? ¿Por qué Dios no los hace? ¿Por qué Dios no los destruye? ¿Por qué no hace esto? No es desearle mal a nadie, sino es decirle: Dios, ¿qué tengo yo que aprender en medio de estas circunstancias? ¿Cuál es la enseñanza que tú quieres que yo aprenda en medio de este caos? ¿Para qué? Para que tú no permitas que la frustración, el desaliento en medio de esta adversidad se apodere de tu corazón. ¿Por qué? Porque si no, entonces tú te estarías desenfocando de la verdadera razón por la que estamos viviendo este proceso. Porque si nos enfocamos en la herida, pues lógicamente que vamos a seguir sufriendo. Pero si nos enfocamos y el enfoque lo direccionamos al aprendizaje para que la promesa de Dios se cumpla. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? ¿Cuáles son las promesas que Dios ha hecho a tu vida? Empieza a recapacitar y a reflexionar por todas y cada una de las promesas que Dios te ha dado. Una por una empieza a enumerarlas y empieza a recordar lo que Dios te ha dicho a lo largo del tiempo que tú llevas conociéndole. ¿Qué promesas Dios te ha dado? Y empieza a reclamar esas promesas con fe, creyendo que Dios las va a hacer. El día de mañana no, hoy tampoco, no sé cuándo, pero Dios va a cumplir su promesa contigo. Pero debes de enfocarte en el aprendizaje en medio de esta situación para que estés listo para el cumplimiento de esa promesa. Porque si no, entonces, pues no verás la promesa cumplida. La esperanza que es en Cristo no defrauda. ¿Por qué? Porque no está basada en la debilidad humana, está basada en lo que Dios dice, en lo que Dios ha dicho que va a hacer. No está basada en acontecimientos ni en la incertidumbre de lo que estamos viviendo ahorita, sino que Él ha dicho que este año va a ser un año de victoria, un año de una visión grande, de algo nuevo. Entonces hay que esperar en eso que Dios dijo a inicios de año que iba a ser grande, que su gloria se derramaría. Pero si nosotros no cambiamos, si no cambiamos desde dentro hacia afuera, difícilmente vamos a ver esas promesas que Dios nos ha hecho. Tenemos que empezar por casa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Seguimos con la misma actitud a pesar de las circunstancias o verdaderamente hemos dispuesto nuestro corazón para cambiar en medio de este caos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Seguimos con la misma actitud con nuestros hijos? ¿Con la misma actitud con nuestros padres? ¿Qué estamos haciendo? Porque si nosotros no accionamos, entonces en vana es nuestra fe. Tenemos que accionar por Dios, por lo que Él ha dicho, por buscarle,
por amarle y por hacer su voluntad, porque si nosotros hacemos su voluntad, Él cumple su promesa. Pero queremos que sin hacer nada y que sin que nos cueste absolutamente nada, Él cumpla todo lo que prometió. Pero no hay un cambio verdadero en nuestro corazón. Entonces, queremos recibir sin dar nada a cambio, sin que nos cueste nada, ni esforzarnos un poquitito. Sin embargo, queremos recibir la promesa, pero seguir con nuestras mismas actitudes. Yo creo que es el tiempo en el que nosotros necesitamos cambiar de actitud, cambiar aquellas cosas que han lastimado a las demás personas, cambiar las actitudes que han lastimado inclusive a nuestra propia familia. Recuperar esos valores familiares, esos tiempos que habías dejado de lado por estar del tingo al tango, de aquí para allá. Para algunos ha sido difícil. De hecho, hoy platicaba con mi esposo y le decía, es difícil estar quieto cuando estás acostumbrado al ir y venir. Es difícil acostumbrarte a estar en quietud cuando estás acostumbrado al trajín del día a día. Y de repente decir, vas a hacer esto, estar todo el día, sí trabajando, pero de una manera distinta, pues eso es lo que Dios quiere, que nos liberemos del estrés diario, que nos demos cuenta que se puede trabajar y se puede. Si nosotros dejamos de lado el estrés, el trajín, el trajín del día a día, podemos hacerlo. En el día de la adversidad, muchas veces vemos la esperanza oscura. Pensamos que no va a brillar, pero ¿sabes cómo brilla? A través de tus acciones, pero a través de esas acciones con fe. No se puede oscurecer la esperanza cuando tu fe se mantiene inquebrantable. ¿Y cómo podemos saber si hay una fe inquebrantable? A través de nuestras acciones. ¿Cuál es tu actitud cada mañana que te levantas y en las noticias ves que se alarga el tiempo de estar en casa? ¿Cuál es tu actitud realmente? ¿Agradeces a Dios o empiezas a molestarte, reniegas, te quejas? ¿Cuál es la actitud? La fe considera el día de adversidad como un día de oportunidad para ser una nueva persona, para tener nuevas acciones. Pero aquí eso va a ir en función de la actitud que tengamos ante esa adversidad. ¿Cuál es esa actitud que estamos teniendo? ¿Por qué? Porque a través de esa fe nosotros vamos a recibir la promesa. Un día nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que Dios estaba trabajando en nuestro corazón y estaba trabajando alrededor nuestro para que nosotros viéramos un nuevo día verdaderamente. Pero no un nuevo día porque salió la luz del sol, sino algo nuevo, algo diferente para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Veremos cómo como seres humanos somos distintos porque logramos salir, como algunos dicen por ahí, del confinamiento y podemos abrazar a la gente y podemos darnos cuenta que somos distintos porque aquello que no hacíamos y que no valoramos, lo empezamos a hacer y lo empezamos a valorar. Pero nuestro corazón debe de estar lleno, pero de cosas positivas, no de amargura, porque recuerda que la palabra de Dios dice que es engañoso el corazón más que todas las cosas. Entonces tú debes de ir a Dios, a ese Dios en el que tú has creído, a ese Dios de la promesa y decirle: Dios, ¿qué cosas tengo que sacar de mi corazón? ¿Qué cosas hay que me derrumban? ¿Qué cosas hay que exterminan mi fe y no puedo accionar en eso que tú me estás diciendo que yo haga? ¿Hasta dónde yo puedo decir que mi fe está firme? Porque la relación que hay entre creer y esperar es demasiado estrecha. Tú me puedes decir que estás creyendo, pero ¿de qué manera crees? ¿En la incertidumbre? ¿Inquieto? ¿Ansioso? ¿Impaciente? Entonces realmente no estás creyendo,
como debe de ser en Dios. ¿Por qué? Porque debes de creer y saber esperar lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo y lo que ha dicho que va a hacer con nosotros como iglesia. Entonces, tienes que creer y esperar, pero no puedes creer y no esperar, y no puedes esperar si no crees. Entonces tienes que creer con fe. ¿Para qué? Para que esa esperanza dé su fruto, porque la fe se vive como la esperanza, y la esperanza es confianza ilimitada en ese Dios en el que has creído. Entonces es el tiempo de que nosotros podamos accionar nuestra fe. ¿Hasta dónde nosotros vamos a continuar dudando de lo que Dios quiere hacer? Tenemos que confiar aun cuando no estemos viendo, porque pues qué mérito tenemos si Dios nos mostrara todo lo que va a suceder el día de mañana y cómo las cosas van a ser nuevas. Pues qué mérito tendría nuestra fe. Debemos de creer aunque no veamos, creer que Dios está haciendo cosa nueva para nosotros, para que el día de mañana podamos ver un nuevo día, pero un día diferente, un día distinto. Algunas veces las cosas se verán iluminadas y podemos levantarnos con toda la actitud y con toda la fe, pero habrá días en los que las cosas pintan más oscuras, la adversidad se ve más fuerte, pero aún así debe de permanecer tu fe, aún así debe de permanecer ese brillo que un día antes Dios había puesto en ti, que Dios te había permitido ver, porque por eso Dios lo hace. Dios permite que podamos ver cosas y que podamos ver la luz brillar por un momento, para que eso nos sirva para cuando viene la adversidad nosotros podamos mantenernos firmes y que el desánimo y el desaliento no llegue a nuestras vidas, porque recuerda que eso aleja las promesas de Dios de nosotros. Entonces tenemos que ser diligentes, porque la indiferencia y la falta de diligencia son contra la fe. Tenemos que ser diligentes y permanecer en la fe, porque la fe es lo que nos va a traer la fuerza para luchar contra todo aquello que está sucediendo y contra todo lo que escuchamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, entonces eso impide que nosotros podamos alcanzar esa esperanza que va a traer alegría a nuestra vida y por medio de la cual podemos esperar. Esperemos con fe, confiemos en Dios. Él contesta nuestras oraciones según la necesidad y el anhelo de nuestro corazón, pero también ve la actitud de nuestro corazón. Yo tengo muchas necesidades, tengo muchos anhelos en mi corazón, tengo necesidad de que Dios me hable, tengo necesidad de sentirle, tengo necesidad de que me abrace, tengo necesidad de que me diga que me ama, y tengo el anhelo en mi corazón de ser mejor persona, pero ¿qué estoy haciendo por eso? Dios lo puede hacer y Dios quiere hacerlo, pero también yo tengo que accionar para cumplir con eso que yo anhelo y que Dios pueda cumplir su promesa. Si creemos, entonces podremos ver y experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. Pero si no lo hacemos así, seguiremos esperando y no veremos su gloria en nosotros. La vida es similar a un rompecabezas. Cada pieza, y a mí créeme que me encanta armar rompecabezas, y cada pieza tiene su razón, su lugar y su porqué. Fue diseñada de tal manera que no encaje en otro lugar. Entonces, cuando una pieza no encaja en otro lugar, no debemos insistir en colocarla en ese lugar, porque no es su lugar. Porque eso lo que hace es que cuando nosotros tratamos de forzar las circunstancias, forzar las cosas, eso va a traer debilidad a nuestra fe. Y con ello vienen los cuestionamientos que nos hacen perder nuestra esperanza. Viene el por qué yo, por qué no, por qué sí. Y empezamos a cuestionar a Dios y eso debilita nuestra fe y nos hace perder la esperanza en aquel que dijo que iba a hacer cosas nuevas, que Él lo haría otra vez en nosotros. Volvámonos entonces, como dice su palabra, volvámonos prisioneros de esperanza. Esa esperanza que es en Cristo para recibir
el doble de lo que Él ha prometido. El doble de lo que Él ha prometido, pero es el tiempo de que nosotros nos preparemos para recibirlo. No podemos seguir igual que como estábamos antes de esta situación de la pandemia. No podemos seguir con las mismas actitudes, no podemos seguir igual dentro de nuestra familia. Es el tiempo de que convivamos, de que nos olvidemos un poquito de las redes sociales, de los celulares. Es un tiempo en donde debemos de recuperar aquello que habíamos perdido como familia, convivir, platicar, jugar, reír, compartir con ellos. Es el tiempo de que nosotros pongamos nuestro granito de arena y cambiemos. ¿Por qué? Porque todo aquello que Dios dijo que ibas a recibir ya está previsto para que tú lo recibas. Aún en medio del caos que estamos viviendo, Dios hace cosa grande contigo y conmigo. Solamente no te rindas. Solamente es no rendirse, no flaquear, no perder la esperanza, sino poner en acción tu fe. Acciona con tu fe para que aquello que tú estás esperando se cumpla. Mantén viva tu esperanza. Por eso es que Abraham dijo esperanza contra esperanza. Porque ¿qué esperanza hay en lo que ya has visto? Todo aquello que no has visto, espéralo, pero espéralo creyendo que Dios lo va a hacer contigo. Pon en acción tu fe. Dios tiene algo preparado muy grande para ti, para todos aquellos que perseveramos y somos diligentes. Entonces yo te animo en esta noche para que tú seas diligente, que permanezcas en la fe, que acciones en tu fe. Esas pequeñas acciones son las que nos llevan al éxito. Y recuerda que la fe es un ingrediente activo para que tú y yo tengamos éxito. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de acomodar todas las piezas de ese rompecabezas en su lugar. Pero nosotros tenemos que permitirle a Dios que Él haga cosa grande con nosotros. Pero si nosotros dudamos en nuestro corazón, en vano es nuestra fe. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Si nosotros creemos en Dios, es posible. Si nosotros confiamos en Dios y esperamos en Él, claro que es posible. Ahí donde tu razonamiento no entra, donde tu razonamiento no alcanza a comprender y dice esto es imposible, pues quiero decirte que ahí es donde acciona tu fe y dice esto es posible. Dios a través de tu fe te dice es posible salir de esto, es posible mejorar, es posible que las cosas sean diferentes, es posible que haya algo nuevo para nosotros, es posible que nosotros si cumplimos con lo establecido por Dios para nosotros y cumplir su propósito, claro que es posible. La fe es la plena confianza en que Dios va a hacer cosa grande contigo y conmigo, porque Él todo lo puede y todo lo llena en todas las cosas. Entonces yo te invito en esta noche a que podamos esperar creyendo en ese Dios que es tan grande y tan maravilloso, que te ama, que dio a su Hijo por ti y por mí, para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Él no nos ha dejado ni nos va a dejar aún en medio del caos. La gente, las noticias, los políticos, los analistas, toda la gente puede decir muchas cosas, pero a ti y a mí lo que nos debe de importar es lo que Dios dice para cada uno de nosotros. No debemos de perder la fe, claro, no debemos de dejar de orar por la situación y para que las cosas vayan mejorando y que Dios alumbre el entendimiento de las autoridades, claro que debemos hacerlo, pero también debemos de hacer la parte que nos corresponde a nosotros como iglesia, accionar, confiar, creer, esperando que la promesa será cumplida. Yo quiero que esta noche tú te quedes con esta palabra, esperanza contra esperanza. Guarda esa esperanza que es en Cristo, que tu mañana será distinto. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo oro para que todas aquellas personas que están del otro lado de la pantalla, Señor, esta palabra penetre en su corazón. Que sean tocados, Señor, a través de esta palabra y que ellos puedan accionar en esa fe, creyendo en esperanza contra esperanza, en esa esperanza que es en Cristo, para que ellos puedan ser prisioneros de esa esperanza, confiando, creyendo en que Dios va a cumplir la promesa que Él les ha hecho.
esas promesas que como iglesia nos ha hecho se van a cumplir a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Señor, yo oro para que todas aquellas personas que en su fe, recuperar su fe, que se pueda accionar su fe y empiecen a creer de una manera más poderosa en las promesas que Dios le ha hecho. Señor, yo oro para que cada uno de ellos tenga una fe inquebrantable. Dios te bendiga en esta noche.